Esto es Full de Haces. Estoy aquí junto a mis colegas Giovanni Maduro, un disidente y hasta 225, y continuando con los temas que tenemos para ustedes esta semana. Hemos visto que está listo ya para ser revisado en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de reforma constitucional que permite el resguardo de infraestructura crítica. Creo que ya lo habíamos abordado anteriormente el tema, y como siempre nuestro corresponsal ahí en los salones del pantano. Plenario el pantano político del pantano político nos va a comentar un poco sobre el tema. Don Asta. Claro, lo que pasa aquí es que hemos hablado anteriormente del tema de la infraestructura crítica, que este es un proyecto de ley que fue iniciado en moción, como se dice en la jerga. O sea, esto no fue algo que se le ocurrió al presidente Piñera, ni muchísimo menos, sino esto se le ocurrió a dos senadores, uno que se llama Kenneth Pugh y la otra se llama Carmen Gloria Aravena, ¿ya? Que ellos lo que pretendían era hacer esta reforma constitucional para que en el estado de alerta se puedan prevenir daños a la que se denomina como infraestructura crítica. Entonces la pregunta es, ¿qué es infraestructura crítica? Esa es una buena pregunta. Entonces, para los senadores que aprobaron en primer trámite este proyecto, primero pasó por el Senado y ahora está en segundo trámite en la Cámara de Diputados, ¿ya? Infraestructura crítica son, por ejemplo, empresas o servicios, sin importar su naturaleza, que atiendan servicios de utilidad pública, ¿ya? Cuya perturbación en su funcionamiento o destrucción tendría un grave impacto sobre la población. Entonces pudiésemos decir que infraestructura crítica es, por ejemplo, temas de electricidad. Una empresa de transporte, claro, podría ser. Electricidad puede ser otra. Servicios básicos. Agua, luz, gas de agua. Puede ser también. Claro, ¿ya? Gas. Ajá. Entonces ellos también le incluyeron como primera parte, por ejemplo, sedes judiciales del Poder Judicial, el Congreso Nacional y órganos de la Administración del Estado y la sede de gobierno por la moneda. Entonces eso, los diputados lo sacaron del proyecto de ley, ¿ya? Eso ya no va a ser parte de infraestructura crítica. Entonces, ¿por qué? Porque si no, este proyecto iba a ser desechado por los diputados, sobre todo por los diputados de la ADC, en el caso de Matías Walker, que es el presidente de la comisión. Y hay algunos diputados del Partido Socialista que están totalmente en contra de este proyecto porque dicen que ya tiene el presidente las facultades al respecto y ellos van a votar en contra y dicen que este proyecto no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este proyecto tiene que ser votado próximamente y el resultado es incierto, ¿ya? Eso es lo que pasa. Entonces, como primer punto, así para hacer una ronda a todos ustedes, podemos preguntarles qué cosas, además de, por ejemplo, los servicios básicos y estos centros de, por ejemplo, la moneda o Ministerio Público Tribunal, miran ustedes como infraestructura crítica. ¿Y qué opinan de todo esto al respecto? Que, por ejemplo, que le hayan sacado, por ejemplo, la moneda y el Ministerio Público Tribunales de que sean infraestructura crítica. Eso. O sea, básicamente la infraestructura del gobierno es infraestructura crítica, porque si no tenemos dónde establecer el gobierno, no tenemos gobierno de partida. Pero yo creo que además faltan ahí, o yo considero al menos infraestructura crítica, aquellas dependencias, por decirlo de alguna forma, que permitan la distribución de alimentos, por ejemplo, o el transporte mismo de alimentos. Al menos eso veo yo como más fundamental. Obviamente hay otros más, como el abastecimiento de medicamentos y cosas así, pero eso quizás lo pueda tratar mejor disidente. No sé qué opinas tú. Yo considero que aquí faltó que nuestro presidente se pusiera los pantalones como corresponde, porque ¿qué vamos a hacer si sale ya se aprobó el proyecto y la infraestructura crítica está protegida? ¿Cómo van a poder actuar los militares? ¿Con pistolas de agua? Hay que ver todo ese tema, porque les están haciendo protocolos en paralelo para que los militares usen la fuerza letal en última instancia, poco menos que ya cuando tienen encima a estos insurgentes puedan actuar. Entonces, 10 tipos encima. Claro, entonces atacando. Si el presidente pudo haber tomado la decisión, de hecho el presidente tiene las capacidades de eso, pero este proyecto, para mí, si uno ve los casos de Europa, hay muchas partes en Europa, Francia, Alemania, donde están los militares resguardando infraestructura crítica por grupos destructores de países, donde están los militares trabajando y resguardando la seguridad y punto. ¿Y qué se hace con estos tipos cuando los ven atacar a alguien? Inmediatamente se hace el uso de fuerza letal, y yo creo que eso es el problema que están teniendo en las cámaras y en el gobierno. Nadie quiere ensuciarse las manos, y tenemos que entender de que Chile fue azotado durante más de 5 meses
por grupos insurreccionales y que querían echar abajo este gobierno. Y quieren desde su base destruir el país. Entonces, si no nos permiten tener estos resguardos, sobre todo en la novena región, que yo creo que es ese el tema de por qué lo están frenando tanto. La novena región tiene que ser intervenida militarmente. Si no, no va a haber otra forma de tener ese tema. Eso es lo que puedo opinar. En base a lo que tú dices, por ejemplo, hay que dejar claro una cosa, o sea, yo creo que nadie en su sano juicio va a querer destruir cosas que son fundamentales para su diario vivir. Eso solamente pasaría por la cabeza de un delincuente o de un criminal, básicamente. Porque eso es lo que son estos tipos que quieren destruir el país. Al menos eso opino yo. ¿Inmaduro? Claro. Yo pienso que sí, o sea, es una necesidad. Lo que es difícil quizás es determinar, o lo que para mí es difícil, es determinar, fuera de todo lo que han comentado ustedes, qué más puede ser infraestructura crítica. Para mí, por ejemplo, los recintos hospitalarios de salud, también lo son. El tema es justamente, aparte de determinarlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, político, qué infraestructuras son las que, digamos, pueden hacer flaquear estos tres flancos, ¿cierto? Es determinar, o no determinar, sino que justamente darles a las fuerzas políticas la voluntad de actuar, determinar en qué situaciones específicas deben actuar y no tener temor a ello, porque a las finales estamos viendo que en el sur, por ejemplo, se socavan los derechos a la propiedad. Yo creo que más de alguna infraestructura crítica ha sido incendiada en el sur y ya esto no se está cumpliendo. Entonces, no sé si una ley en sí misma va a cambiar esta realidad. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que más allá falta la voluntad política para actuar, porque la ley a las finales sigue siendo un papel, pero que sin valentía, digamos, no sirve de mucho. Sí, tiene razón. El asunto va también porque puede ser letra muerta. Ese es el asunto. Ese es el punto. Ese es el punto. Y lo que pasa es que... Claro, principalmente porque, como bien dice ahí Inmaduro, la voluntad es lo que no hay. Así es. Claro. Lo que pasa es que la oposición a Piñera cree que esto va a lo que se denomina criminalizar el movimiento social, porque dota de facultades adicionales a las Fuerzas Armadas bajo el punto de vista de ellos, ¿ya? Y para finalizar mi intervención, es que esto, como ya fue votado favorablemente en el Senado, y los diputados aprueban los cambios que señalamos al principio, eso de que no van a ser considerados como infraestructura crítica, por ejemplo, la moneda, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, como venía del Senado. Inclusive esto puede llegar a una comisión mixta. Entonces sigue siendo de todas maneras una noticia en desarrollo. Eso. Así es. Bueno, ¿algún otro punto al cual quieras tú hacer alguna otra ronda de preguntas, o con eso estamos bien? Pero, o sea, ¿qué tan mal tiene que estar la oposición para considerar a estos grupos insurgentes primero como movimiento social, y segundo, el asunto que es muy importante, que quiero que ustedes lo expliquen, es que cuál es la normalidad que tienen que tener las Fuerzas Armadas, viéndolos nosotros, por ejemplo, en la calle, ese tipo de cosas? ¿Cómo lo ves tú? Por ejemplo, ustedes que viven en Arica, para ustedes eso es normal. O sea, al ver a las Fuerzas Armadas trabajando. Claro, lo hemos comentado otras veces. Para nosotros en estos sectores, al menos en lo que es el norte en general, no es raro ver a los militares moverse y hacer, ¿cómo se llama?, maniobras, sacar, no sé, por los vehículos, o incluso en cosas cotidianas como ver un camión cargando combustible, o de estos mismos, bueno, a pesar de que ellos tienen su propia estación de servicio como dentro de los recintos militares, pero también los vemos haciendo esas cosas que son como comunes, como lo comentamos alguna vez también, que Navarro hizo un tremendo escándalo porque había, el senador Navarro me refiero, porque había un camión militar cargando combustible. Entonces, ese tipo de cosas. Lo que pasa que, por ejemplo, en la capital, en Santiago o en otras regiones, donde no tienen, por decir, centros militares o regimientos cerca dentro de la zona urbana,
no los ven nunca, po. Es raro para otras personas o para el común de la gente ver militares porque los regimientos no están dentro de las ciudades como si los tenemos nosotros. Por ejemplo, el regimiento prácticamente está en el centro de la ciudad. Tenemos uno ahí y después tenemos otro en otro rincón y hay otro en otro extremo. Entonces es común ver que ellos transiten y para nosotros no es nada extraño. Eso es lo que podría agregar yo. Bueno, acá en Viña del Mar también los navales siempre están saliendo del hospital naval, por ejemplo, la academia naval que está acá, y se transportan y es común ver uniformados sin problema. Yo creo que esta es una exageración por parte de la oposición que no quiere dar su brazo a torcer, porque es probable que ellos tengan ciertas conexiones con estos grupos. No entiendo cómo puede ser que alguien quiera seguir defendiendo la destrucción del país. No me cabe en la cabeza de que... O no asegurar su protección. Claro, exacto. Sí, recordemos que el ejército de cualquier país es para un enemigo externo como interno. Esa es la función de un ejército. No es que quieran atacar al pueblo, como dicen algunos. No, es para eliminar un enemigo interno. Claro, que lo que en pasa, este caso. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, en lo que tú estás diciendo, está también la implementación que han hecho sobre el uso del lenguaje, ¿cierto? Donde han cambiado la definición de estos terroristas criminales que destruyen el país como movimiento social. Entonces, si tú lo catalogas como movimiento social, obviamente ese ¿cuánto se llama? Ese grupo insurgente va a ser visto con otros ojos por la gente. No va a ser visto como criminales, como si realmente lo son. Porque es más, lo pueden ver hasta como justicieros. Exactamente. Como que y justifican su movimiento en función de esas palabras. Claro. Uh-huh. Es más, no es una criminalización por parte de la derecha, es una descriminalización por parte de la izquierda. Eso es, en realidad. Porque es ver la destrucción como algo no criminal cuando sí lo es, claramente. Especialmente si perjudica generalmente a los más pobres. Cuando hay desabastecimiento de alimentos, cuando faltan recintos de salud, cuando se afecta a la energía eléctrica, ¿quiénes se ven más afectados? Los más pobres. Exactamente. La gente acomodada tiene dinero, entonces eso es criminal, no es justicia. Esto es Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olvides suscribirte para más contenido como este.